¿Sabías que estás rodeado de fenómenos tan extraños que, si no fueran reales, sonarían como ciencia ficción barata? Hoy no vamos a hablar de suposiciones, ni de teorías locas de Internet. Hoy vamos a explorar hechos comprobados que demuestran que el universo, la Tierra y tu propio cuerpo funcionan de formas mucho más raras de lo que imaginas. Aquí descubrirás sonidos que viajan kilómetros, estrellas tan densas que rompen la lógica, cerebros que se reprograman solos, organismos que desafían la muerte y luces que comenzaron su viaje antes de que existiera la humanidad. Todo es real, todo está documentado y todo está ocurriendo mientras tú sigues con tu vida normal, sin darte cuenta. Así que ponte cómodo, abre bien los oídos y prepárate, porque después de este video, la realidad no va a volver a sentirse igual. La Tierra no es perfectamente redonda, está abultada en el ecuador. Desde pequeños nos enseñan que la Tierra es una esfera perfecta, como una pelota flotando en el espacio. La imaginamos completamente redonda, simétrica, uniforme. Pero la realidad es un poco más extraña. La Tierra no es una esfera perfecta, y la razón principal tiene que ver con algo que ocurre constantemente, aunque no lo sintamos: su rotación. La Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad enorme. En el ecuador, el planeta se mueve a más de 1.600 km por hora. Esa velocidad genera una fuerza centrífuga que empuja ligeramente la materia hacia afuera. Como resultado, el planeta se ensancha en la zona ecuatorial y se aplana un poco en los polos. A esta forma se le llama esferoide oblato. Esto significa que el diámetro de la Tierra en el ecuador es unos 43 kilómetros mayor que el diámetro que va de polo a polo. No es algo que puedas notar a simple vista, pero a escala planetaria es una diferencia real y medible. Si la Tierra dejara de girar de repente, algo imposible, con el tiempo adoptaría una forma mucho más cercana a una esfera perfecta. Este abultamiento no es solo una curiosidad geométrica, afecta directamente a la gravedad. En los polos, estás ligeramente más cerca del centro de la Tierra y hay menos efecto centrífugo, así que la gravedad es un poco más fuerte. En el ecuador ocurre lo contrario. La diferencia es mínima, pero real. Pesas un poco menos en el ecuador que en los polos. Además, esta forma influye en satélites, sistemas de navegación, cálculos astronómicos y mapas. Los ingenieros y científicos no pueden tratar a la Tierra como una esfera simple. Deben usar modelos matemáticos complejos que tengan en cuenta su forma real. Así que no vivimos sobre una pelota perfecta, sino sobre un planeta que está ligeramente aplastado, girando sin parar desde hace miles de millones de años. Una imperfección que, lejos de ser un error, es la huella constante del movimiento que mantiene viva a la Tierra. Los humanos comparten cerca del 60% del ADN con un plátano. Este dato suele causar risa, incredulidad o rechazo inmediato. ¿Cómo voy a compartir ADN con un plátano? Pero el asunto no es tan absurdo como parece. Todo depende de qué significa realmente compartir ADN. Cuando se dice que los humanos comparten alrededor del 60% del ADN con un plátano, no significa que seamos mitad fruta, ni que tengamos genes de plátano visibles. Significa que muchos genes básicos, encargados de funciones fundamentales de la vida celular, son muy similares. Todas las formas de vida conocidas en la Tierra comparten un origen común. Eso implica que los mecanismos básicos para mantener una célula viva, respirar a nivel celular, producir energía, reparar daños, replicar ADN, se desarrollaron muy temprano en la historia de la vida y se conservaron. Las plantas, los animales, los hongos y los humanos usamos las mismas herramientas moleculares básicas. Genes relacionados con la división celular, el metabolismo o la estructura celular son sorprendentemente parecidos entre especies muy distintas. La gran diferencia no está en esos genes básicos, sino en cómo se regulan, combinan y expresan. Un plátano no tiene genes para formar un cerebro humano, ni tú tienes genes para producir hojas o frutos. Pero a nivel microscópico, muchas instrucciones internas son equivalentes. Este dato sirve para entender algo profundo. La vida no está tan separada como creemos. No somos entidades aisladas, sino parte de un árbol gigantesco donde cada rama, por extraña que parezca, comparte raíces con las demás. Así que cuando escuchas que compartes ADN con un plátano, no es una burla, es un recordatorio de que toda la vida en este planeta está conectada por una historia común escrita en moléculas. La gravedad puede desviar la luz, la lente gravitacional. Durante mucho tiempo se pensó que la luz viajaba siempre en línea recta. Nada podía desviarla, nada podía curvarla. Pero el universo tenía otros planes. Según la teoría de la relatividad general, propuesta por Albert Einstein, los objetos con mucha masa deforman el espacio-tiempo a su alrededor.
Esa deformación no solo afecta a planetas o estrellas, sino también a la luz. Cuando un rayo de luz pasa cerca de un objeto extremadamente masivo, como una galaxia o un cúmulo de galaxias, su trayectoria se curva. Este fenómeno se llama lente gravitacional. Funciona de manera similar a una lente de vidrio. Pero en lugar de vidrio, el material que curva la luz es la gravedad misma. Gracias a este efecto, los astrónomos pueden observar objetos que, de otro modo, estarían ocultos detrás de galaxias gigantes. La luz de una galaxia lejana se curva alrededor de otra más cercana, creando imágenes distorsionadas, arcos luminosos o incluso copias múltiples del mismo objeto. En algunos casos se forman los llamados anillos de Einstein, círculos casi perfectos de luz que parecen sacados de ciencia ficción. Pero no son efectos visuales falsos. Son pruebas directas de cómo la gravedad afecta al espacio. Este fenómeno ha permitido estudiar galaxias extremadamente lejanas, medir la masa de objetos invisibles como la materia oscura y confirmar predicciones clave de la relatividad. Es literalmente el universo usando su propia gravedad como telescopio. La luz, que parecía intocable, obedece a la curvatura del cosmos, y gracias a eso, podemos ver más lejos en el tiempo y el espacio de lo que jamás imaginamos. Las nubes nacaradas que brillan como arcoíris. No todas las nubes son grises, blancas o amenazantes. Algunas parecen sacadas de un sueño. Las nubes nacaradas, también llamadas nubes estratosféricas polares, son de las más raras y visualmente impactantes que existen. Estas nubes se forman a altitudes extremadamente altas, entre 15 y 25 kilómetros, en la estratosfera, mucho más arriba que las nubes normales. Aparecen principalmente en regiones cercanas a los polos, cuando las temperaturas son extremadamente bajas. Lo que las hace especiales es su composición. Diminutos cristales de hielo suspendidos en capas muy finas. Cuando el sol está bajo en el horizonte, justo después del atardecer o antes del amanecer, su luz incide en esos cristales desde un ángulo especial. El resultado es un fenómeno de interferencia luminosa que separa la luz en colores intensos: rosas, verdes, azules, violetas. No es un arco iris común. Es una iridiscencia suave, brillante, casi metálica, que parece flotar en silencio. Durante siglos, estas nubes fueron vistas como presagios o señales sobrenaturales, simplemente porque eran muy poco comunes y aparecían en momentos de luz extraños. Hoy sabemos que son fenómenos físicos reales, aunque siguen siendo raras. Además de su belleza, tienen importancia científica, ya que están relacionadas con procesos químicos que afectan la capa de ozono. Son un ejemplo perfecto de cómo el cielo puede ser al mismo tiempo hermoso y científicamente relevante. Hormigas que construyen puentes con sus propios cuerpos. Las hormigas parecen pequeñas, simples y frágiles, pero cuando trabajan juntas se convierten en algo impresionante. Algunas especies de hormigas pueden crear puentes vivientes usando sus propios cuerpos para cruzar huecos, ríos o superficies inestables. Cuando una colonia encuentra un obstáculo, las hormigas no se detienen a pensar individualmente. Siguen reglas simples: avanzar, sostener, conectar. Poco a poco, algunas hormigas se enganchan entre sí, formando una estructura flexible pero resistente. Cada hormiga se convierte en una pieza del puente. Si la estructura necesita alargarse, más hormigas se suman. Si ya no es eficiente, algunas se retiran. El puente se ajusta en tiempo real, sin un líder, sin órdenes centrales. Lo más sorprendente es que las hormigas deciden cuándo formar un puente basándose en costos y beneficios. Si el camino alternativo es demasiado largo, el puente compensa el sacrificio temporal de las hormigas que quedan inmóviles. Este comportamiento ha inspirado estudios en robótica, ingeniería y sistemas distribuidos. Las hormigas demuestran que la inteligencia colectiva puede surgir de reglas simples y cooperación extrema. Un solo insecto parece insignificante. Miles, actuando como uno solo, pueden resolver problemas complejos sin planos, sin lenguaje y sin conciencia individual del resultado final. La mayor parte del polvo de tu casa es piel humana. Aunque suene desagradable, es completamente real. Una gran parte del polvo que se acumula en tu casa está compuesto por células de piel humana desprendida, mezcladas con fibras textiles microscópicas. Tu cuerpo está renovándose constantemente. La capa más externa de la piel, llamada epidermis, se regenera cada pocas semanas. En ese proceso, millones de células muertas se desprenden de manera invisible. No caen como escamas visibles, sino como partículas microscópicas que flotan en el aire y terminan depositándose en superficies.
Cada persona pierde aproximadamente entre 30.000 y 40.000 células de piel por minuto. Eso significa que, aunque estés quieto leyendo esto, estás contribuyendo activamente al polvo de la habitación. Ahora multiplícalo por todas las personas que viven o han pasado por ese espacio, y súmale mascotas, ropa, muebles y telas. Las fibras textiles también juegan un papel importante. Cada vez que caminas, te sientas en un sillón o mueves una prenda, diminutos fragmentos de algodón, poliéster o lana se desprenden. Esas fibras actúan como anclas a las que se adhieren las células de piel, creando el polvo doméstico que conocemos. Por eso el polvo aparece incluso en casas que parecen cerradas o limpias. No entra solo del exterior, se genera dentro. Aspirar, barrer o limpiar no lo elimina para siempre, porque el proceso nunca se detiene. Mientras haya vida humana, habrá polvo. Este polvo también explica por qué los ácaros del polvo existen. Ellos no se alimentan de la tela ni del aire, sino precisamente de esas células de piel muerta. En cierto modo, el polvo es un subproducto inevitable de estar vivo. Así que la próxima vez que veas polvo acumulado, no lo pienses como suciedad externa. Es literalmente una huella biológica constante de quienes habitan ese lugar. El agua caliente puede congelarse antes que la fría. Parece una contradicción directa a la lógica, pero ocurre de verdad. En ciertas condiciones, el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría. Este fenómeno se conoce como el efecto Mpemba, y ha sido observado tanto en experimentos científicos como en situaciones cotidianas. El fenómeno recibe su nombre de Erasto Mpemba, un estudiante de Tanzania que, en los años 60, notó que el helado hecho con mezcla caliente se congelaba antes que el hecho con mezcla fría. Al principio nadie le creyó, pero con el tiempo, los científicos confirmaron que el efecto es real, aunque no ocurre siempre. La clave está en que el agua caliente no es simplemente agua fría con más temperatura. Al calentarse, el agua pierde gases disueltos, como el oxígeno. Eso puede cambiar la forma en que se congela. Además, el agua caliente puede evaporarse más rápido, reduciendo la cantidad total de líquido que necesita congelarse. Otro factor es la convección. El agua caliente genera corrientes internas más intensas, lo que puede distribuir el calor de manera más eficiente y acelerar la pérdida de energía. También influye la forma del recipiente, el entorno, la temperatura exacta y la pureza del agua. No es un truco garantizado ni una ley universal. En muchos casos, el agua fría sí se congela primero, pero bajo condiciones específicas el orden puede invertirse, rompiendo nuestra intuición básica sobre el frío y el calor. Este fenómeno demuestra algo importante. La naturaleza no siempre sigue reglas simples. Incluso algo tan cotidiano como el agua puede comportarse de maneras inesperadas cuando se analizan los detalles físicos que intervienen. Los delfines usan nombres para identificarse. Los delfines no solo se comunican, se identifican entre ellos usando silbidos únicos, equivalentes funcionales a nombres. Cada delfín desarrolla un silbido distintivo que lo representa, y otros delfines pueden reconocerlo y usarlo para llamarlo. Este silbido no es genérico ni heredado. Se forma durante la juventud del delfín y se mantiene estable durante toda su vida. Es tan específico que los científicos pueden identificar a individuos concretos solo analizando grabaciones de sonido. Lo más sorprendente es que los delfines no solo responden a su propio silbido, sino que reproducen el silbido de otros para llamar su atención. Eso implica no solo reconocimiento auditivo, sino memoria social y una forma avanzada de identidad individual. En estudios controlados, se ha demostrado que cuando se reproduce el silbido de un delfín ausente, otros delfines reaccionan como si se le estuviera llamando directamente, incluso después de años sin contacto. Esto sugiere vínculos sociales duraderos y un sistema de comunicación altamente desarrollado. A diferencia de muchos animales que reaccionan a tonos emocionales generales, los delfines manejan información específica sobre individuos. No es solo peligro o comida, sino tú. Este nivel de complejidad comunicativa coloca a los delfines entre las especies más inteligentes del planeta, junto con grandes simios y humanos. Su lenguaje no es humano, pero claramente es estructurado, funcional y socialmente profundo. El vidrio es un sólido amorfo, no un líquido lento. Existe un mito muy popular que dice que el vidrio es en realidad un líquido extremadamente lento. Esto es falso. El vidrio es un sólido, pero pertenece a una categoría especial llamada sólido amorfo. A diferencia de los cristales, cuyos átomos están organizados en patrones regulares, el vidrio tiene una estructura desordenada, más parecida a la de un líquido congelado repentinamente. Sin embargo, eso no significa que fluya con el tiempo. La idea de que el vidrio fluye proviene de observar vitrales antiguos que parecen más gruesos en la parte inferior.
Durante años se creyó que el vidrio se había escurrido lentamente por la gravedad. En realidad, esa diferencia de grosor se debe a los métodos de fabricación antiguos que producían láminas irregulares. A temperatura ambiente, el vidrio no fluye. Para que lo hiciera, necesitaría millones de veces más tiempo que la edad actual del universo. Desde el punto de vista físico, se comporta como un sólido rígido. El vidrio es un ejemplo fascinante de cómo las categorías simples no siempre explican la realidad. No es cristal, no es líquido, pero tampoco es algo intermedio. Es una forma estable con propiedades únicas, esenciales para ventanas, pantallas, fibras ópticas y tecnología moderna. Escarabajos que recolectan agua de la niebla. En algunos de los desiertos más secos del planeta, donde casi nunca llueve, existen escarabajos capaces de obtener agua directamente de la niebla. Uno de los ejemplos más famosos es el escarabajo del desierto del Namib. Este insecto tiene una adaptación extraordinaria. Su caparazón presenta una combinación de zonas hidrofílicas e hidrofóbicas. Cuando la niebla pasa sobre su cuerpo, diminutas gotas de agua se condensan en las zonas adecuadas y luego se deslizan hacia su boca. El escarabajo adopta una postura específica, inclinando su cuerpo contra el viento, maximizando la captura de humedad. No necesita charcos, ríos ni lluvia. Solo necesita aire húmedo. Este mecanismo es tan eficiente que ha inspirado diseños humanos para recolectar agua en regiones áridas, utilizando superficies con patrones similares. Es un ejemplo claro de cómo la evolución resuelve problemas extremos con soluciones elegantes. En un entorno donde el agua es prácticamente inexistente, estos escarabajos sobreviven gracias a la física, la biología y millones de años de adaptación. Los pingüinos reparten el frío turnándose como escudo. En uno de los ambientes más extremos del planeta, la Antártida, los pingüinos emperador enfrentan temperaturas que pueden bajar de los menos 50 grados centígrados, con vientos capaces de atravesar capas gruesas de plumaje. Y aún así, sobreviven, no por fuerza individual, sino por cooperación perfecta. Cuando el frío es extremo, los pingüinos se agrupan formando una masa compacta. Los del centro reciben menos viento y conservan mejor el calor. Los del borde, en cambio, son los que enfrentan directamente el frío brutal. Pero aquí viene lo increíble, no siempre son los mismos. El grupo entero se mueve lentamente, como si fuera un solo organismo. Los pingüinos del borde avanzan poco a poco hacia el centro, y los del centro salen hacia afuera. Así todos se turnan para sufrir el frío y todos se turnan para protegerse. No hay un líder visible, no hay órdenes, no hay castigos. Es una estrategia colectiva que surge de manera natural. Un equilibrio perfecto entre supervivencia individual y bienestar del grupo. Los científicos han observado que este movimiento ocurre de forma casi rítmica. Pequeños pasos sincronizados evitan que alguien quede demasiado tiempo expuesto. Si un pingüino permaneciera demasiado en el borde, moriría. Si nadie quisiera salir al borde, el grupo colapsaría. Esta conducta demuestra algo poderoso. La cooperación no es altruismo puro. Es supervivencia inteligente. En un ambiente donde nadie puede sobrevivir solo, el grupo se convierte en la única opción. Además, este sistema permite que los pingüinos protejan sus huevos, que descansan sobre sus patas y bajo una capa de piel especial. Perder calor significa perder la próxima generación. Los pingüinos no entienden conceptos como ética o moral, pero su comportamiento muestra una verdad profunda. En condiciones extremas, la cooperación no es una virtud, es una necesidad. Tanques inflables engañaron ejércitos reales en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la información era tan poderosa como las armas, y uno de los engaños más ingeniosos de la historia militar no involucró balas ni explosiones, sino inflables. Los ejércitos aliados, especialmente en la preparación del desembarco de Normandía, utilizaron tanques, aviones y camiones inflables para engañar a la inteligencia alemana. Desde el aire, estos señuelos parecían completamente reales. Se crearon ejércitos fantasmas, campamentos falsos, movimientos simulados. Incluso se usaron transmisiones de radio falsas para dar la impresión de tropas inexistentes. Todo con un objetivo: hacer creer al enemigo que el ataque principal ocurriría en otro lugar. El resultado fue devastadoramente efectivo. Tropas alemanas se mantuvieron lejos del verdadero punto de ataque, esperando un ejército que nunca existió. Lo más sorprendente es que estos tanques inflables funcionaban porque el reconocimiento aéreo era limitado. Las sombras, las formas y la disposición engañaban a los observadores. No había satélites, no había cámaras de alta resolución. La ilusión era suficiente.
Este engaño salvó miles de vidas reales. Un tanque falso evitó que uno verdadero fuera destruido. Una mentira bien construida cambió el curso de la guerra. Demuestra que, incluso en conflictos brutales, la creatividad y la psicología pueden ser más poderosas que la fuerza directa. Tu lengua también tiene huellas únicas. Todos conocemos las huellas dactilares, pero pocos saben que la lengua humana también es única. Cada persona tiene una estructura lingual irrepetible, con patrones de músculos, pliegues y forma que no se repiten en nadie más. Esto se conoce como huella lingual y ha sido estudiada como método de identificación biométrica. Aunque no se usa de forma común, es tan única como una huella digital. La lengua está formada por un conjunto complejo de músculos que nunca están exactamente en la misma posición en dos personas. Incluso gemelos idénticos tienen lenguas diferentes. Además, su forma cambia muy poco con el tiempo, lo que la hace fiable para identificación. Se han desarrollado sistemas experimentales que usan escáneres 3D de la lengua para verificar identidad. Es más difícil de falsificar que una huella digital, porque está protegida dentro del cuerpo. Entonces, ¿por qué no se usa masivamente? Por razones prácticas. No es cómodo pedirle a alguien que saque la lengua para identificarse, y el proceso es más complejo que una huella o un rostro. Aún así, este dato revela algo fascinante. Tu identidad está escrita en más partes de tu cuerpo de las que imaginas. Incluso en una parte que usas todos los días para hablar, saborear y expresarte. Tu lengua no solo te permite comunicarte, también te distingue del resto del mundo. La zona Hadal, donde el océano aplasta la realidad. Existe una región del océano tan profunda, tan extrema y tan ajena a la experiencia humana, que parece pertenecer a otro planeta. Se llama zona Hadal, y comienza aproximadamente a los 6.000 metros bajo la superficie del mar. A esa profundidad, la presión es tan brutal que el agua deja de comportarse como algo suave y empieza a actuar casi como una fuerza sólida alrededor de los objetos que descienden. Para entenderlo mejor, imagina que cada 10 metros de profundidad, la presión aumenta una atmósfera. Ahora multiplica eso por 6.000. En la zona Hadal, la presión es equivalente a tener más de 1.000 elefantes aplastándote al mismo tiempo sobre cada centímetro de tu cuerpo. No es una exageración poética, es una cifra física real. A esas profundidades, el agua comprime todo. Los espacios vacíos desaparecen. Los materiales comunes colapsan. El acero se dobla. El vidrio estalla. Incluso muchos plásticos se deforman como si fueran plastilina. Por eso, los pocos vehículos que han llegado ahí han sido diseñados con esferas extremadamente resistentes, porque la esfera es la forma que mejor distribuye la presión. Lo más inquietante es que, en ese entorno, el agua no fluye como estamos acostumbrados a verla. Su densidad efectiva aumenta, su movimiento se vuelve lento y opresivo, y cualquier objeto que intente moverse siente una resistencia constante, como si avanzara dentro de algo espeso. No porque el agua sea sólida, sino porque la presión es tan extrema que todo movimiento se vuelve una lucha. Y aún así, hay vida. Criaturas adaptadas a vivir donde la presión mataría instantáneamente a cualquier humano. Organismos sin espacios de aire, sin estructuras frágiles, con cuerpos diseñados para existir en un mundo donde la fuerza lo domina todo. La zona Hadal no es solo profunda, es una demostración de que la vida puede existir incluso donde la física parece decir no. Parpadeas tanto que pierdes días enteros de tu vida. Parpadear parece un acto insignificante, tan automático que casi nunca piensas en él. Sin embargo, cuando sumas todos los parpadeos que haces a lo largo de un año, ocurre algo sorprendente. Pasas varios días completos con los ojos cerrados sin darte cuenta. Un parpadeo promedio dura entre 100 y 150 milisegundos. Parece nada, pero una persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto. Eso significa más de 1.000 parpadeos por hora, más de 20.000 al día. Y millones a lo largo de un año. Cuando los científicos hicieron los cálculos completos, descubrieron que el tiempo acumulado con los ojos cerrados equivale a varios días enteros al año. Días que literalmente no ves, aunque tu cerebro se encarga de que no lo notes. Y aquí viene lo interesante. No percibes esos apagones visuales porque el cerebro no se queda esperando. Cada vez que parpadeas, el cerebro rellena el vacío con información previa. Es como un editor invisible que corta los fotogramas donde todo queda negro y los reemplaza por continuidad visual. Parpadear no solo sirve para humedecer los ojos, también protege la retina, elimina partículas, distribuye lágrimas y reduce la fatiga visual.
Pero lo más impresionante es que el cerebro ha evolucionado para que este mecanismo no interrumpa tu percepción del mundo. Si tuvieras conciencia plena de cada parpadeo, vivirías una experiencia fragmentada, con microapagones constantes, pero no, tu mente mantiene la ilusión de continuidad. En otras palabras, pierdes días de visión cada año, y aún así tu cerebro logra que el mundo se sienta ininterrumpido. La realidad que ves no es una grabación directa, es una reconstrucción constante. La espuma del mar no siempre es contaminación. Ver espuma acumulada en la orilla del mar suele generar alarma. Muchas personas asumen automáticamente que se trata de contaminación, derrames químicos o residuos industriales. Pero la realidad es mucho más compleja y natural de lo que parece. En muchos casos, esa espuma marina es el resultado de floraciones naturales de algas, restos microscópicos de organismos marinos y materia orgánica que ha sido triturada y batida por las olas. Cuando el mar está agitado, las olas funcionan como una gigantesca licuadora natural, mezclando proteínas, lípidos y compuestos orgánicos con el aire. El resultado es espuma estable, persistente y a veces abundante. Estas espumas pueden aparecer tras tormentas, mareas intensas o cambios bruscos de temperatura. No siempre huelen mal, no siempre son tóxicas y no siempre indican un problema ambiental. De hecho, han existido desde mucho antes de que los humanos contaminaran los océanos. Eso no significa que toda espuma sea inocua. Algunas floraciones algales pueden producir toxinas peligrosas para animales y humanos. Pero el simple hecho de ver espuma no es una prueba automática de contaminación. El océano es un sistema biológico activo, lleno de ciclos naturales. La espuma es, muchas veces, un subproducto visible de esa actividad invisible, una señal de que millones de organismos microscópicos han vivido, muerto y sido reciclados por el mar. Lo inquietante es que solemos juzgar la naturaleza según criterios estéticos humanos. Si algo se ve raro, asumimos que está mal, pero el océano no funciona para verse limpio, funciona para sostener vida. Peces que caminan en el fondo del mar. Cuando piensas en peces, los imaginas nadando. Pero existen especies que hacen algo completamente distinto. Caminan. Algunos peces han desarrollado aletas tan fuertes y articuladas que pueden usarlas como si fueran patas. No para nadar, sino para desplazarse lentamente sobre el fondo marino, roca por roca, paso a paso. Estos peces no caminan por diversión, lo hacen porque su entorno lo exige. En fondos marinos irregulares, llenos de grietas, corales o rocas, nadar no siempre es eficiente. Caminar les permite explorar con precisión, ahorrar energía y buscar alimento escondido. Desde el punto de vista evolutivo, esto es fascinante, porque recuerda a uno de los momentos más importantes de la historia de la vida, cuando los primeros vertebrados comenzaron a moverse fuera del agua. Aunque estos peces no saldrán a tierra, su anatomía muestra cómo las aletas pueden convertirse en estructuras de soporte. Ver a un pez caminar rompe una expectativa básica que tenemos sobre la naturaleza. Nos recuerda que nuestras categorías mentales son limitadas. Pez no significa necesariamente nadar. La evolución no sigue etiquetas. Sigue soluciones. Rayos que suben al cielo, sprites y jets azules. Durante mucho tiempo se creyó que los rayos siempre viajaban de las nubes hacia la Tierra, pero eso no es toda la historia. En tormentas eléctricas muy intensas, ocurre algo aún más extraño. Rayos que viajan hacia arriba desde la atmósfera superior de la Tierra hacia el espacio. Estos fenómenos se llaman sprites y jets azules. No son rayos comunes, son descargas eléctricas gigantescas que aparecen por encima de las tormentas, a alturas donde normalmente no esperamos actividad eléctrica visible. Los sprites pueden extenderse decenas de kilómetros hacia arriba y adoptar formas que parecen medusas luminosas, columnas o ramas rojas brillantes. Durante siglos, nadie los documentó oficialmente porque ocurren muy rápido y muy alto. Fue hasta finales del siglo XX, con cámaras sensibles y observaciones desde aviones y satélites, que se confirmó su existencia. Estos rayos no buscan el suelo, buscan equilibrar cargas eléctricas entre la atmósfera inferior y la superior. Son parte del sistema eléctrico global del planeta, un sistema enorme, complejo y aún poco comprendido. Ver un sprite es observar al planeta descargándose hacia el espacio. Es un recordatorio de que incluso el cielo tiene capas, procesos ocultos y fenómenos que apenas estamos empezando a entender. Cuevas tan profundas que alteran la percepción humana. Existen cuevas tan profundas y extensas que no solo desafían la exploración humana, sino que también afectan directamente la forma en que percibimos el mundo. En estos entornos extremos, la gravedad, la presión del aire, la humedad y la ausencia total de luz generan condiciones que el cerebro humano no está acostumbrado a procesar. No hablamos solo de oscuridad,
sino de un aislamiento sensorial casi absoluto. Cuando una persona desciende cientos o incluso miles de metros bajo la superficie, el cuerpo comienza a comportarse de forma diferente, y la mente también. En cuevas extremadamente profundas, el aire puede volverse más denso o más pobre en oxígeno, dependiendo de la geografía y la circulación interna. Esto provoca mareos, sensación de irrealidad y dificultades para calcular distancias. El sonido, por ejemplo, se comporta de manera extraña. Puede viajar más lento, rebotar de formas impredecibles o parecer que proviene de lugares donde no hay nada. Exploradores han reportado escuchar pasos, voces o movimientos que en realidad son simples ecos distorsionados por la geometría de la cueva. El cerebro humano depende de referencias visuales y auditivas para ubicarse en el espacio. En una cueva profunda, esas referencias desaparecen. No hay horizonte, no hay cielo, no hay cambios de luz. El tiempo también comienza a perder sentido. Sin amaneceres ni atardeceres, el reloj interno se desajusta. Algunas personas sienten que han pasado horas cuando solo han pasado minutos, o viceversa. Esto puede generar ansiedad, desorientación e incluso episodios de pánico. Además, la presión del aire en ciertas cuevas puede afectar la respiración y la percepción corporal. El cuerpo se siente más pesado o más lento, y movimientos simples requieren más esfuerzo mental. En estos entornos, el cerebro gasta más energía intentando interpretar estímulos mínimos, lo que puede provocar fatiga mental intensa. Por eso, las cuevas profundas no solo son un desafío físico, sino psicológico. No es casualidad que muchos exploradores describan estas experiencias como entrar en otro mundo. No porque haya algo sobrenatural, sino porque el cerebro humano simplemente no evolucionó para funcionar en lugares así durante periodos prolongados. Materiales naturales más resistentes que el acero por su peso. Cuando pensamos en resistencia, casi siempre imaginamos acero, concreto o materiales industriales modernos. Sin embargo, la naturaleza lleva millones de años perfeccionando estructuras que, en proporción a su peso, superan al acero en resistencia y eficiencia. Algunos materiales naturales como ciertos tipos de madera, hueso, conchas y fibras biológicas poseen una arquitectura microscópica tan avanzada que los ingenieros todavía intentan imitarla. La clave no está en la densidad, sino en la estructura interna. El hueso humano, por ejemplo, no es sólido por completo. Está formado por una red interna porosa que distribuye las fuerzas de manera extremadamente eficiente. Esto permite que sea ligero, flexible y muy resistente a impactos. Si se compara peso por peso, el hueso puede soportar cargas similares o superiores al acero sin romperse con facilidad. Algo similar ocurre con algunas maderas. Aunque parecen frágiles, a nivel microscópico están compuestas por fibras orientadas estratégicamente que absorben y redistribuyen la energía. Esto explica por qué ciertos árboles pueden soportar vientos extremos sin quebrarse, mientras estructuras rígidas colapsan. La madera no lucha contra la fuerza, la disipa. Las conchas de moluscos y crustáceos son otro ejemplo impresionante. Están hechas de capas microscópicas que se intercalan como ladrillos flexibles. Cuando una fuerza intenta romperlas, la energía se dispersa entre capas, evitando una fractura directa. Esta estructura ha inspirado diseños de armaduras, cascos y materiales de protección modernos. La naturaleza no diseña para ser rígida, sino para ser eficiente. En lugar de resistir todo de frente, estos materiales se deforman ligeramente, absorben energía y luego recuperan su forma. Por eso, cuando se comparan por peso, muchos materiales naturales superan al acero en resistencia funcional. Este conocimiento ha impulsado una rama entera de la ingeniería llamada biomimética, donde los humanos estudian la naturaleza para crear materiales más fuertes, ligeros y duraderos. En muchos casos, la solución ya existía, solo que estaba viva. Sentir dolor al ver el dolor de otros. Hay personas que no solo sienten empatía emocional cuando ven a alguien lastimarse, sino que experimentan dolor físico real. No es una exageración ni una reacción psicológica simbólica. El cuerpo realmente responde como si estuviera siendo dañado. Este fenómeno está relacionado con una activación extremadamente intensa de las neuronas espejo, un tipo de neuronas que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a otro hacerlo. Las neuronas espejo permiten que entendamos las acciones y emociones de los demás. Gracias a ellas podemos aprender por imitación y conectar emocionalmente con otras personas. Sin embargo, en algunos individuos, este sistema es tan sensible que no distingue bien entre el dolor ajeno y el propio. Cuando ven a alguien cortarse, golpearse o lastimarse, su cerebro activa las mismas regiones que se activarían si el daño fuera real. Estas personas pueden sentir punzadas, presión, ardor o contracciones musculares involuntarias.
El dolor no es imaginado. Se detecta actividad real en las áreas cerebrales asociadas al dolor físico. Para ellas, ver una escena violenta o un accidente puede ser genuinamente doloroso, no solo incómodo. Este tipo de hipersensibilidad suele ir acompañada de una empatía emocional muy elevada. Son personas que sienten profundamente las emociones de los demás, a veces hasta el punto de agotamiento. Aunque esta capacidad puede ser valiosa en contextos como el cuidado o la ayuda social, también puede resultar abrumadora. El fenómeno demuestra que el dolor no es solo una señal del cuerpo, sino una construcción cerebral. Si el cerebro interpreta que hay una amenaza o daño, el cuerpo responde, incluso si no existe una lesión real. Esto rompe la idea de que el dolor siempre necesita una causa física directa. En esencia, estas personas no imaginar el dolor. Lo sienten porque su cerebro lo vive como real. Es una prueba poderosa de hasta qué punto nuestra experiencia del mundo depende de cómo el cerebro interpreta lo que observa. Cerebro bloqueando recuerdos traumáticos. El cerebro humano tiene mecanismos de defensa tan potentes que, en algunos casos, puede bloquear por completo recuerdos de eventos traumáticos. Este fenómeno, conocido como amnesia disociativa, ocurre cuando una experiencia es tan abrumadora que la mente decide aislarla de la conciencia para permitir que la persona continúe funcionando. No se trata de olvidar de forma normal. El recuerdo sigue existiendo, pero queda inaccesible para la mente consciente. Es como si el cerebro lo guardara en una habitación cerrada, sin llave visible. La persona puede no recordar días, meses o incluso años completos relacionados con el evento traumático, aunque en apariencia lleve una vida normal. Este mecanismo no es una decisión consciente, es automático. Ocurre con mayor frecuencia en traumas severos como abusos, accidentes extremos, violencia o situaciones de amenaza vital. El cerebro prioriza la supervivencia psicológica sobre la memoria completa. Curiosamente, estos recuerdos bloqueados pueden influir en la persona sin que ella lo sepa. Pueden manifestarse como ansiedad inexplicable, miedos intensos, reacciones desproporcionadas o sueños recurrentes. El cuerpo recuerda aunque la mente no. En algunos casos, los recuerdos pueden regresar de forma espontánea, desencadenados por olores, sonidos o situaciones similares al evento original. En otros, nunca regresan completamente. No hay una regla fija. Este fenómeno demuestra que la memoria no es solo un archivo de hechos, sino una función viva, moldeada por la necesidad de proteger la mente. El cerebro no busca la verdad absoluta, busca que la persona pueda seguir adelante. Regiones del universo cuya luz nunca llegará a nosotros. El universo es tan vasto que existen regiones cuya luz jamás alcanzará la Tierra, incluso si el universo continúa existiendo para siempre. Esto no se debe a que esas regiones estén desapareciendo, sino a que el espacio mismo se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar hacia nosotros. Este límite se conoce como el horizonte cosmológico. Más allá de ese punto, los objetos pueden existir, emitir luz y evolucionar, pero su información nunca llegará aquí. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán potentes sean nuestros telescopios, están, en términos prácticos, fuera de nuestro alcance para siempre. Esto significa algo profundo. El universo observable no es el universo completo, es solo la parte que podemos ver. Hay galaxias, estrellas y fenómenos que existen independientemente de nosotros, pero que jamás sabremos cómo son. La expansión del universo no es como una explosión desde un centro, es el espacio mismo estirándose en todas direcciones. Cuanto más lejos está algo, más rápido se aleja. En ciertos puntos, esa velocidad supera la velocidad de la luz relativa a nosotros. Este concepto rompe nuestra intuición. Normalmente pensamos que, con suficiente tiempo, todo puede observarse, pero el universo tiene límites impuestos por su propia dinámica. Hay realidades que existen sin posibilidad de ser conocidas. Esto convierte al cosmos en algo aún más misterioso. No solo es grande, es parcialmente inaccesible. Vivimos dentro de una burbuja de observación, rodeados de un universo que seguirá expandiéndose, más allá de nuestra capacidad de verlo jamás. Tormentas solares capaces de afectar a toda la Tierra. El Sol no es solo una esfera tranquila que ilumina nuestros días. Es una estrella activa, violenta y, en ocasiones, extremadamente peligrosa. En ciertos momentos, libera enormes cantidades de energía en forma de tormentas solares. Explosiones tan potentes que pueden viajar millones de kilómetros en el espacio y golpear directamente a la Tierra. Estas tormentas lanzan partículas cargadas y campos magnéticos a velocidades increíbles, formando lo que se conoce como eyecciones de masa coronal.
Cuando una de estas eyecciones apunta hacia nuestro planeta, puede interactuar con el campo magnético terrestre y provocar efectos que van mucho más allá de las auroras boreales. Satélites pueden dañarse o quedar inutilizados, sistemas de GPS pueden fallar, las comunicaciones por radio pueden colapsar y, en casos extremos, redes eléctricas completas podrían apagarse en cuestión de horas. No es teoría, ya ocurrió en 1859 durante el evento Carrington, cuando líneas telegráficas se incendiaron y operadores recibieron descargas eléctricas. Hoy dependemos mucho más de la tecnología que en el siglo XIX. Un evento similar podría afectar bancos, hospitales, sistemas de navegación aérea y abastecimiento de energía. Lo más inquietante es que estas tormentas no pueden detenerse. Solo podemos detectarlas y prepararnos con horas o días de anticipación. La Tierra está protegida por su campo magnético, pero no es un escudo perfecto. Vivimos bajo la influencia constante de una estrella que, aunque nos da vida, también tiene el poder de paralizar nuestra civilización moderna. Existen materiales naturales más resistentes que el acero por peso. Cuando pensamos en resistencia, solemos imaginar acero, hierro o materiales industriales. Sin embargo, la naturaleza ha desarrollado estructuras tan eficientes que, comparadas por peso, superan al acero en resistencia. Materiales como la madera, el hueso o incluso la concha de ciertos moluscos tienen una organización microscópica tan bien diseñada que distribuye la fuerza de forma extraordinaria. El secreto no está en la dureza, sino en la estructura interna. El hueso, por ejemplo, combina rigidez y flexibilidad gracias a una red microscópica que absorbe impactos sin romperse fácilmente. La madera no es solo fibra, sus células están alineadas de forma que soportan cargas enormes con muy poco material. Por eso los árboles pueden crecer decenas de metros sin colapsar bajo su propio peso. La naturaleza no busca materiales indestructibles, sino materiales eficientes. Esta lógica ha inspirado a ingenieros modernos a desarrollar nuevos compuestos basados en diseños biológicos, lo que se conoce como biomimética. En lugar de luchar contra la fuerza, estos materiales la redirigen, la disipan y la absorben. La conclusión es clara. Muchas veces, la ingeniería humana apenas está empezando a entender soluciones que la naturaleza perfeccionó durante millones de años. Cada ciudad tenía su propia hora oficial. Antes de los relojes modernos y los usos horarios, el tiempo no era universal. Durante siglos, cada ciudad tenía su propia hora, basada en la posición del sol. El mediodía era simplemente cuando el sol estaba en el punto más alto del cielo local. Esto significaba que dos ciudades relativamente cercanas podían tener minutos, o incluso horas, de diferencia entre sí. Este sistema funcionaba mientras los viajes eran lentos, pero con la llegada del ferrocarril, el caos fue inevitable. Los horarios no coincidían, los trenes se retrasaban y los accidentes se volvieron frecuentes. Fue entonces cuando se hizo evidente que el tiempo debía estandarizarse. Los usos horarios nacieron no por comodidad, sino por necesidad práctica y seguridad. El concepto de hora exacta es, en realidad, una construcción social relativamente reciente. Durante la mayor parte de la historia humana, el tiempo fue local, flexible y dependiente del entorno. Solo cuando la tecnología exigió sincronización absoluta, decidimos imponerle reglas al reloj. Animales que detectan terremotos antes que los humanos. Existen numerosos registros históricos y científicos de animales que se comportan de manera extraña antes de un terremoto. Perros inquietos, aves que abandonan nidos, peces que cambian su patrón de nado. Estos comportamientos no son superstición. Muchos animales pueden detectar vibraciones de baja frecuencia, cambios eléctricos en el suelo o alteraciones en el campo magnético que los humanos no percibimos. Los terremotos no comienzan de forma instantánea. Antes del gran movimiento, ocurren microfracturas en las rocas que liberan señales físicas y químicas. Algunos animales son extremadamente sensibles a estas señales. Aunque no pueden predecir un terremoto como una fecha exacta, sí reaccionan a cambios reales en el entorno. La ciencia aún investiga cómo aprovechar esta sensibilidad de forma sistemática, pero lo cierto es que la naturaleza percibe la Tierra como un organismo vivo. Los animales no leen sismógrafos, leen el planeta directamente. Regiones del universo cuya luz nunca llegará a la Tierra. El universo se expande, y no solo eso, su expansión se acelera. Esto tiene una consecuencia inquietante. Existen regiones tan lejanas que, aunque emitan luz ahora mismo, esa luz jamás llegará a la Tierra. No importa cuánto tiempo pase, no importa si el universo existe para siempre.
Estas regiones están más allá del llamado horizonte observable. No es que la luz sea lenta, es que el espacio entre nosotros y esas regiones se expande más rápido de lo que la luz puede recorrer. En términos simples, el universo crea distancia más rápido de lo que la información puede viajar. Esto significa que hay galaxias que existen, eventos que ocurren y estrellas que nacen y mueren, sin posibilidad alguna de ser observadas por nosotros. La realidad es más grande que todo lo que podremos ver jamás. El universo no solo es inmenso, es parcialmente inaccesible y siempre lo será. Existe un tipo de estrella llamada estrella de neutrones tan densa que una cucharadita de su materia pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. Cuando una estrella enorme llega al final de su vida, no siempre muere de la misma forma. En algunos casos, tras una explosión brutal conocida como supernova, el núcleo que queda colapsa sobre sí mismo de manera tan extrema que los átomos dejan de comportarse como los conocemos. Así nacen las estrellas de neutrones, uno de los objetos más densos y extraños del universo. Para entender su densidad hay que olvidarse por completo de cualquier referencia cotidiana. Una sola cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. Esto ocurre porque la gravedad comprime tanto la materia que los electrones y protones se fusionan, formando casi exclusivamente neutrones. El espacio entre partículas prácticamente desaparece. Todo queda aplastado hasta el límite físico conocido. Una estrella de neutrones puede tener solo unos 20 kilómetros de diámetro, pero contener más masa que el Sol completo. Es decir, algo del tamaño de una ciudad puede pesar más que una estrella gigante. La gravedad en su superficie es tan intensa que deformaría el espacio-tiempo de forma extrema. Si una persona pudiera acercarse, algo imposible, sería estirada y comprimida en una fracción de segundo. Incluso la luz se curva cerca de ellas. Algunas estrellas de neutrones giran tan rápido que emiten pulsos regulares de radiación. A estas se les llama púlsares, y funcionan como relojes cósmicos increíblemente precisos. Lo más impactante es que estas estrellas no son teóricas, existen, se observan y se miden. Son recordatorios de que el universo no opera a escalas cómodas para la mente humana. En su interior, la materia está en un estado que no podemos recrear en la Tierra. Una estrella de neutrones no es solo un objeto espacial, es una demostración brutal de hasta dónde pueden llegar las leyes de la física, cuando la gravedad toma el control absoluto. El cerebro humano puede adaptarse a ver al revés. Si una persona usa lentes que invierten la visión, tras unos días el cerebro corrige la imagen y la percibe normal. El cerebro humano no ve el mundo como una cámara. En realidad, interpreta señales eléctricas y construye una versión coherente de la realidad. Esto queda demostrado de forma impresionante en experimentos donde personas utilizan lentes especiales que invierten completamente la imagen, haciendo que todo se vea al revés. Al principio, la experiencia es desorientadora. Caminar, agarrar objetos o mantener el equilibrio se vuelve extremadamente difícil. Sin embargo, tras varios días de uso constante, ocurre algo sorprendente. El cerebro se adapta. Empieza a reinterpretar la información visual hasta que la imagen invertida se percibe como normal. La persona vuelve a caminar con soltura, coordina movimientos y deja de notar que el mundo está al revés. No es que los ojos cambien, es que el cerebro reorganiza su forma de procesar la información. Este fenómeno demuestra la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reconfigurarse según las circunstancias. Cuando las lentes se retiran, ocurre algo aún más extraño. El mundo vuelve a verse invertido durante un corto periodo, hasta que el cerebro regresa a su configuración original. Esto confirma que no vemos la realidad tal cual es, sino una interpretación funcional creada por el cerebro. Este tipo de adaptación explica cómo las personas pueden aprender a vivir con cambios drásticos en sus sentidos, como la pérdida parcial de visión o modificaciones sensoriales. El cerebro no busca la verdad absoluta, busca la funcionalidad. Mientras pueda interpretar el entorno de manera útil, ajustará sus reglas internas sin problema. Este experimento deja una idea inquietante. La realidad que percibes no es fija. Es una construcción flexible, moldeable y profundamente dependiente de cómo tu cerebro decide interpretar la información que recibe. Algunas bacterias pueden sobrevivir en el vacío del espacio durante largos periodos y reactivarse al volver a condiciones normales. Durante mucho tiempo se pensó que el espacio era completamente incompatible con la vida. Sin aire, sin agua líquida, con radiación extrema y temperaturas brutales, parecía imposible que cualquier organismo sobreviviera ahí. Sin embargo, ciertos experimentos han demostrado que algunas bacterias pueden resistir el vacío del espacio durante largos periodos y volver a activarse cuando regresan a condiciones adecuadas. Estas bacterias entran en un estado de latencia extrema.
Su metabolismo se ralentiza casi hasta detenerse. No se reproducen, no crecen, no consumen energía de manera activa. Simplemente esperan. Algunas han sido expuestas directamente al espacio exterior, adheridas a satélites o estaciones espaciales, y tras meses o incluso años han demostrado seguir siendo viables. Esto no significa que puedan vivir activamente en el espacio, sino que pueden resistirlo. La radiación destruye muchas, pero otras sobreviven gracias a capas protectoras, estructuras celulares resistentes o mecanismos de reparación del ADN. Este descubrimiento ha abierto debates sobre la panspermia, la idea de que la vida podría viajar entre planetas transportada por rocas o polvo espacial. Si bacterias pueden sobrevivir al vacío, a la radiación y al frío extremo, la pregunta deja de ser si la vida es frágil y pasa a ser qué tan resistente puede llegar a ser. Estos microorganismos redefinen los límites de la vida y obligan a replantear dónde podría existir en el universo. En ciertos desiertos, las dunas pueden cantar o emitir sonidos graves cuando la arena se desliza de una forma específica. En algunos desiertos del mundo ocurre un fenómeno tan extraño que durante siglos fue considerado una leyenda. Las dunas emiten sonidos graves, profundos y prolongados, como si el desierto estuviera cantando. Este fenómeno ocurre cuando la arena seca se desliza por la pendiente de una duna bajo condiciones muy específicas. El sonido no es aleatorio, puede durar varios segundos e incluso minutos, con una frecuencia estable que recuerda a un instrumento musical gigante. Durante mucho tiempo se creyó que era causado por viento o actividad subterránea, pero hoy se sabe que es el resultado de millones de granos de arena moviéndose de manera sincronizada. Para que una duna cante, los granos deben tener tamaños similares, estar muy secos y deslizarse a la velocidad correcta. Cuando esto ocurre, las vibraciones se amplifican y generan ondas sonoras audibles a grandes distancias. No todas las dunas pueden hacerlo, solo aquellas con la composición adecuada. Este fenómeno demuestra que incluso algo tan simple como la arena puede comportarse de formas complejas cuando se dan las condiciones correctas. El desierto, aparentemente silencioso, puede convertirse en una fuente natural de sonido, recordándonos que la naturaleza aún guarda comportamientos que parecen sacados de la ciencia ficción. El cuerpo humano produce pequeñas corrientes eléctricas constantemente necesarias para que los músculos se muevan y el corazón lata. El cuerpo humano funciona gracias a la electricidad. Cada movimiento, cada latido del corazón y cada pensamiento dependen de pequeñas corrientes eléctricas que recorren el sistema nervioso. Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos, transmitiendo información a velocidades impresionantes. Cuando mueves un dedo, una señal eléctrica viaja desde el cerebro, recorre la médula espinal y llega a los músculos, indicándoles que se contraigan. El corazón, por su parte, posee su propio sistema eléctrico interno que regula el ritmo cardíaco. Cada latido es el resultado de una descarga perfectamente sincronizada. Estas corrientes son extremadamente pequeñas, pero constantes. El cuerpo mantiene diferencias de voltaje entre células, permitiendo que los impulsos se propaguen. Sin este sistema eléctrico, los músculos quedarían paralizados y los órganos dejarían de funcionar. Lo más sorprendente es que esta electricidad no se gasta como una batería común. El cuerpo la genera continuamente mediante procesos bioquímicos. Somos, literalmente, sistemas eléctricos vivientes. No brillamos como focos, pero cada segundo millones de señales eléctricas mantienen la maquinaria biológica en funcionamiento. Existen lugares en la Tierra donde el sonido puede viajar distancias inusuales debido a la forma del terreno y la temperatura del aire, permitiendo escuchar conversaciones a kilómetros. Normalmente pensamos que el sonido es algo limitado. Hablas y tu voz se disipa rápidamente en el aire, pero en ciertos lugares del planeta esa regla se rompe por completo. Existen zonas donde el sonido puede viajar distancias sorprendentes, permitiendo escuchar conversaciones, pasos o incluso susurros a kilómetros de distancia. Esto no es magia ni leyenda, es física pura actuando de manera muy específica. El sonido se propaga en forma de ondas que viajan a través del aire. Estas ondas pueden verse afectadas por la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y sobre todo por la forma del terreno. En condiciones normales, el sonido se dispersa y pierde energía rápidamente. Pero cuando el aire cercano al suelo es más frío que el aire que está encima, una situación conocida como inversión térmica, las ondas sonoras pueden curvarse hacia abajo en lugar de dispersarse hacia arriba. Esto hace que el sonido rebote contra capas de aire y se mantenga viajando horizontalmente durante largas distancias. Además, la topografía juega un papel crucial. Valles, cañones, llanuras abiertas y superficies duras como el hielo
La arena compacta o el agua pueden actuar como verdaderos conductores naturales del sonido. En algunos desiertos y zonas polares, por ejemplo, se ha documentado que una conversación normal puede escucharse a varios kilómetros, especialmente durante la noche, cuando la atmósfera es más estable. Un caso famoso es el de ciertos lagos y planicies abiertas, donde personas han reportado escuchar claramente voces, motores o incluso música proveniente de asentamientos lejanos, sin ningún obstáculo visible. En contextos militares, este fenómeno fue estudiado porque permitía detectar movimientos enemigos a grandes distancias solo mediante el oído. También fue aprovechado en arquitectura antigua. Algunos teatros y templos fueron diseñados para amplificar la voz humana sin ningún tipo de tecnología. Este comportamiento extraño del sonido demuestra que el entorno puede modificar radicalmente nuestra percepción. Lo que normalmente consideramos imposible, escuchar una conversación a kilómetros, se vuelve completamente real bajo las condiciones adecuadas. El aire, el terreno y la temperatura pueden conspirar para convertir al mundo en una enorme cámara acústica natural. El cerebro humano nunca está completamente en silencio. Incluso en reposo absoluto, mantiene actividad eléctrica constante que consume una gran cantidad de energía. Aunque estés acostado, con los ojos cerrados, sin pensar activamente en nada, tu cerebro nunca se apaga, no entra en silencio, no descansa por completo. De hecho, incluso en estados de reposo absoluto, el cerebro mantiene una actividad eléctrica intensa y constante, consumiendo una enorme cantidad de energía comparada con otros órganos del cuerpo. El cerebro representa apenas alrededor del 2% del peso corporal, pero consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo en reposo. Esto sucede porque millones de neuronas están constantemente enviando señales eléctricas, procesando información, regulando funciones automáticas y manteniendo lo que los científicos llaman actividad basal. Incluso cuando crees que no estás pensando en nada, tu cerebro sigue trabajando. Esta actividad constante incluye la regulación de la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, el equilibrio químico interno y la supervisión del entorno. Además, existe una red llamada red neuronal por defecto, que se activa precisamente cuando no estás enfocado en una tarea externa. Esta red está relacionada con la memoria, la imaginación, la reflexión personal y la construcción de la identidad. Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Estas señales nunca se detienen por completo mientras estés vivo. Incluso durante el sueño profundo, el cerebro muestra patrones eléctricos complejos que pueden medirse con electroencefalogramas. Dormir no significa apagar el cerebro, sino cambiar la forma en que funciona. Este consumo constante de energía explica por qué el cerebro es tan sensible a la falta de oxígeno o glucosa. Unos pocos minutos sin suministro adecuado pueden causar daños irreversibles. También explica por qué el cansancio mental es real. Aunque no muevas un solo músculo, pensar, concentrarte o incluso no pensar requiere un gasto energético significativo. El cerebro humano es una máquina que nunca se apaga. Puede cambiar de ritmo, de enfoque o de estado, pero jamás entra en verdadero silencio. Incluso en la quietud total, sigue siendo uno de los órganos más activos y demandantes del cuerpo. Algunos animales pueden entrar en estados de animación suspendida, reduciendo casi por completo su metabolismo para sobrevivir condiciones extremas durante meses o años. En la naturaleza existen animales capaces de hacer algo que, para los humanos, parece imposible: detener casi por completo su actividad biológica y luego volver a la vida cuando las condiciones mejoran. Este fenómeno se conoce como animación suspendida, y no es ciencia ficción, sino una estrategia real de supervivencia. Durante la animación suspendida, el metabolismo del animal se reduce a niveles mínimos, la respiración se vuelve casi imperceptible, el ritmo cardíaco cae drásticamente y el consumo de energía se acerca a cero. Algunos animales pueden permanecer en este estado durante meses o incluso años, sin alimento, sin agua y soportando temperaturas extremas. Ejemplos conocidos incluyen ciertos anfibios, insectos, tardígrados y reptiles. Algunas ranas pueden congelarse parcialmente durante el invierno, permitiendo que el hielo se forme dentro de su cuerpo sin destruir sus células. Cuando la temperatura sube, simplemente se descongelan y continúan su vida normal. Los tardígrados, por su parte, pueden sobrevivir al vacío del espacio, a radiación extrema y a deshidratación total, entrando en un estado llamado criptobiosis. En este estado, los procesos químicos esenciales se ralentizan tanto que el tiempo parece no pasar para el organismo. Las células producen sustancias especiales que protegen las membranas y el ADN, evitando daños durante el periodo de inactividad. Es, en esencia, una pausa biológica extrema. Este fenómeno ha despertado enorme interés científico.
Comprender cómo los animales logran suspender su metabolismo podría tener aplicaciones en medicina, conservación de órganos para trasplantes e incluso viajes espaciales de larga duración. La animación suspendida demuestra que la vida puede adaptarse de formas radicales cuando las condiciones lo exigen. La luz que vemos de algunas estrellas hoy salió de ellas cuando aún no existían civilizaciones humanas en la Tierra. Cuando miras el cielo nocturno, no estás viendo el universo tal como es ahora. Estás viendo el pasado. Esto se debe a que la luz tiene una velocidad finita y necesita tiempo para viajar a través del espacio. Algunas estrellas están tan lejos que su luz tarda miles, millones o incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando observas ciertas estrellas, la luz que entra en tus ojos fue emitida cuando la Tierra era un lugar completamente distinto. En algunos casos, esa luz comenzó su viaje antes de que existiera la agricultura, antes de las primeras ciudades e incluso antes de que los humanos modernos aparecieran en el planeta. Por ejemplo, una estrella situada a 1000 años luz de distancia se ve hoy tal como era hace 1000 años. Si esa estrella explotó o desapareció hace 500 años, nosotros aún la veríamos intacta durante otros 500 años más. En algunos casos extremos, las estrellas que vemos hoy ya no existen en absoluto. El cielo nocturno es, literalmente, una colección de fósiles luminosos. Cada punto brillante es una cápsula del tiempo que transporta información del pasado lejano del universo. Mirar las estrellas es mirar la historia cósmica en tiempo real, aunque ese tiempo real esté profundamente desfasado. Este concepto también se aplica a galaxias distantes. Algunas de las galaxias observadas por telescopios modernos se ven tal como eran poco después del nacimiento del universo. La astronomía no solo estudia el espacio, sino el tiempo mismo. Cada observación es una ventana al pasado profundo. El cuerpo humano alberga más microorganismos que células propias, formando un ecosistema interno esencial para la digestión, el sistema inmune y la salud general. Aunque solemos pensar en el cuerpo humano como una entidad individual, en realidad somos un ecosistema ambulante. Dentro y sobre nuestro cuerpo viven billones de microorganismos, bacterias, virus, hongos y otros seres microscópicos, que superan en número a nuestras propias células. Este conjunto de microorganismos se conoce como el microbioma humano. Se concentra principalmente en el intestino, pero también está presente en la piel, la boca, los pulmones y otros órganos. Lejos de ser enemigos, la mayoría de estos microorganismos cumplen funciones esenciales para la vida. El microbioma ayuda a digerir alimentos que nuestro cuerpo no podría procesar por sí solo, produce vitaminas, regula el sistema inmunológico y protege contra patógenos peligrosos. Sin estas comunidades microbianas, el cuerpo humano simplemente no funcionaría correctamente. Cada persona tiene un microbioma único, influenciado por la dieta, el entorno, el estilo de vida y la genética. Alteraciones en este ecosistema interno se han relacionado con enfermedades como obesidad, diabetes, alergias, trastornos autoinmunes e incluso problemas neurológicos. En cierto sentido, no somos solo humanos, somos una colaboración constante entre nuestras células y billones de organismos invisibles. Nuestra salud depende del equilibrio de este ecosistema interno. Cuidarlo es tan importante como cuidar cualquier otro órgano del cuerpo. El cuerpo humano no es una sola forma de vida. Es una comunidad compleja, interconectada y profundamente dependiente de seres microscópicos que viven con nosotros desde el momento en que nacemos. Y hasta aquí llegamos. Si alguno de estos datos te hizo detenerte, dudar o pensar, esto no puede ser verdad, entonces este video cumplió su propósito, porque el mundo no es simple, no es predecible y definitivamente no es aburrido. Vivimos sobre una roca que gira, dentro de un universo que no deja de expandirse, con cuerpos que funcionan gracias a millones de procesos invisibles y leyes que apenas comenzamos a entender. Y aún así, cada día seguimos adelante como si todo fuera normal. Si te gusta descubrir este tipo de datos que rompen la rutina y despiertan la curiosidad, apoya el video, suscríbete y compártelo con esa persona que siempre dice, eso suena falso. Y antes de irte, dime, ¿cuál de todos estos datos fue el que más te voló la cabeza? Dime, ¿sabías eso?